Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a la teleconferencia de hoy, 6 de noviembre del 2013. Hoy estamos en el marco del Diplomado en Salud Sexual Reproductiva con enfoque de derechos y perspectiva de género. Este es un diplomado ofrecido por el Ministerio de Salud y Protección Social y la agencia UNFA. Hoy el tema para la teleconferencia de hoy es retos y temas problemáticos en la aplicación del marco legal. Nuestra facilitadora en la tarde de hoy es la abogada Dorian Juliet Gómez Osorio. Ella también es especialista en Derecho Administrativo y candidata a magíster en Derechos Humanos y Democracia. Ella va a estar con nosotros explicándonos el tema durante 1 hora y 10, hora y cuarto. Finalizada la exposición de la doctora Dorian Juliet, vamos a tener un espacio para las preguntas. Si usted tiene preguntas sobre el tema, por favor apúntelas y luego en ese espacio podrá expresarlas a través del chat. Finalizada el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que vayan a un formulario y registren su participación, registren su asistencia a la teleconferencia de hoy. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por atender la invitación en la tarde de hoy y los dejo con Dorian Juliet Gómez Osorio. Dorian, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Un cálido abrazo ya estando por acá en Medellín, después de haber compartido con ustedes. De verdad que se ha dado nuevamente la oportunidad para agradecerles, la pasamos muy bien, fue una experiencia muy enriquecedora el haber compartido con ustedes pues en sus ciudades. Estuvimos en Villavicencio, estuvimos en Bucaramanga, en Armenia. La semana pasada finalizamos con un grupo bien interesante también acá en la ciudad de Medellín y bueno, pues me complace tener el honor de cerrar el diplomado con este que es nuestro último encuentro. El último encuentro que tengo yo con ustedes es el último encuentro virtual que el diplomado también les ofrece. De verdad que esperamos que haya sido de utilidad lo que tuvimos la posibilidad de trabajar con ustedes. De todas maneras seguiremos como en contacto. Recuerden que como se los manifesté en las sesiones presenciales, solo en la medida en que podamos hacer un trabajo en red y trabajar interinstitucionalmente vamos a lograr pues como el cumplimiento de cometidos. Espero que en este tiempo que han tenido ya implementando todo lo aprendido pues hayan tenido muy buenos resultados. Vamos entonces a conversar hoy acerca de algunos pues retos y temas problemáticos en la aplicación del marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya de alguna manera lo fuimos desarrollando, sobre todo al hacer análisis de algunos de los casos y de las experiencias que ustedes también nos compartieron, pero entonces vamos como a centrarnos un poco más de manera específica de todo el universo de retos y de temas problemáticos que existen a la hora de hablar de la aplicación de este derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues vamos a concentrarnos, que es pues nuestro último tema. Ya vimos entonces el tema de derechos humanos de las mujeres, el tema de aspectos éticos y políticos de la IVE, analizamos también las sentencias con sus definiciones, el desarrollo jurisprudencial y normativo de la sentencia, ahí analizamos las 10 sentencias que la Corte ha proferido después de la C355, estuvimos mirando un poco a la luz del estudio de casos, pues esas rutas y esas competencias en la atención de casos de acuerdo a las particularidades de los mismos, y ahora vamos a mirar pues el tema que nos convoca. ¿De qué nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar inicialmente de los retos y los temas problemáticos que pueden surgir en la identificación de buenas y malas prácticas. Luego vamos a mirar, digamos, esos temas problemáticos que surgen en la posibilidad de aplicación de modelos y criterios para el ejercicio de los derechos asociados a la IVE, dentro del cual nos vamos a ocupar de los elementos relacionados con esa causal salud, incluso la utilización de, el análisis de algunos modelos para la práctica o la realización de esas certificaciones, el consentimiento informado, también una suerte de modelo, aunque quiero que tengan muy claro, por eso está aquí entrecomillado, porque el tema, recuerden que está proscrito, identificado como una mala práctica tener formatos
Y por eso la palabra modelo está entrecomillado, porque es simplemente una pauta. Recuerden que llegamos a una conclusión en el trabajo que tuvimos, y es que esto se puede contar como con unos documentos que tengan elementos mínimos, que son los que podemos utilizar o dejar al servicio en las salas, en las unidades de ginecobstetricia o en los lugares en los que estamos trabajando. Y vamos a analizar un poco esos documentos que sirven como referentes para el ejercicio del derecho al consentimiento informado, para la certificación en la causal salud y para la objeción de conciencia. Y finalmente nos ocuparemos de analizar el tema de lo relativo a la importancia del reto que significa lograr un trabajo en red para la dinamización de todo lo relativo a la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda, le reitero que acá es absolutamente importante el trabajo interinstitucional, que de alguna manera permite o posibilita dinamizar ese trabajo en red, que es un asunto complejo, pero que es una gran puerta de entrada para lograr la materialización de derechos como tan novedosos y de tan difícil aplicación como la interrupción voluntaria del embarazo. Nos tenemos que mentalizar en que si lo queremos hacer, lo vamos a poder hacer. Y entonces, desde esa óptica, tiene que ser el gran punto de partida para nuestro trabajo en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos entonces a hacer un análisis primero de esa identificación de buenas y malas prácticas. Me voy a concentrar acá en nombrar algunas de esas malas y buenas pues prácticas que existen en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de que ustedes también puedan al interior de sus entidades hacer un ejercicio que les posibilite hacer esta identificación, de manera que en el posterior diseño de protocolos o de lineamientos al interior de las instituciones a las que ustedes pertenecen, tengan muy claramente identificado cuáles son esas malas prácticas que existen al interior de sus instituciones y tener estrategias efectivas para lograr pues superar estas dificultades. Recuerden que la sentencia de 355 del 2006 trae pues como una suerte de requisitos o de elementos que, digamos, de alguna manera no pueden ser exigidos en los procesos de atención. Recuerden que, por ejemplo, está identificado como una mala práctica pues exigir evidencia forense de penetración sexual en casos de violación, pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva, requerir que la violación se confirme en satisfacción del juez, pedir que un oficial de policía esté convencido, por ejemplo, de que efectivamente se dio un caso de violencia sexual. La circular también nos habla, y la Corte Constitucional en las sentencias que analizamos, de que realizar juntas médicas de revisión, de aprobación por auditores, que ocasionen tiempos de espera injustificados para la práctica del aborto inducido es una mala práctica. Imponer requisitos adicionales como dictámenes de medicina legal, órdenes judiciales, exámenes de salud que no son practicados de manera oportuna, autorización o notificación por parte de familiares, del marido de los padres, de auditores, bueno, de todas las personas que pueden intervenir en un proceso de atención. Esto es identificado también como una mala práctica. Recuerden lo relativo también a las menores de 14 años, que está prohibido pues no permitir y no tomar en cuenta que ellas manifiesten libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando hay una contradicción entre lo que ellas desean y lo que sus representantes legales manifiestan en los casos específicos. Recuerden que también la objeción de conciencia está proscrito alegarla de manera colectiva, asimismo como la suscripción de pactos para negarse a practicar la interrupción del embarazo. Acá lo que les decía al inicio, acogerse a formatos o planillas que indiquen pues que las entidades no cuentan con personal suficiente para prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, y por eso es importante tener en cuenta también que es una mala práctica lo que viene pasando en algunos lugares, y es que al personal de salud, antes de vincularlo, le están diciendo que se declare objetor como requisito para poder hacer el proceso de contratación. Entonces eso también está identificado como una mala práctica. Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos, a quien recuerden que la Ley 1090 del 2006 le reconoce el estatus de profesionales de la salud. Adicionalmente,
ser reticente a cumplir pues como con las reglas o con los parámetros o los patrones de referencia y contrarreferencia para atender pues los eventos de interrupción voluntaria del embarazo. Acá también es muy importante que recuerden que de acuerdo a la circular 031, la superintendencia está instando a todos los entes territoriales a que, independiente del nivel que tengan, habiliten los servicios de ginecobstetricia para garantizar aquello que es tan fundamental cuando hablamos del derecho a la salud, y es garantizar el núcleo esencial como parte de este derecho de la accesibilidad territorial, porque si nosotros ponemos digamos, a voltear, como literalmente se dice, a una mujer yendo de un lado a otro, de una ciudad a otra, de un municipio a otro, porque no tenemos habilitados los servicios, estamos yendo en contravía de ese núcleo esencial del derecho a la salud, que incluye la accesibilidad geográfica o territorial. Entonces, acá es importante tener en cuenta cuáles son esos parámetros de referencia y contrarreferencia. Asimismo, recuerden que se tiene que tener pues habilitado en todos sus niveles, y la Corte lo ha dicho en diferentes sentencias. Acá es claro que existen grandes irregularidades, y eso también lo veíamos durante el proceso de identificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los casos y las rutas que analizábamos frente a cada uno de los casos, y es que es frecuente que en todos esos casos nos encontremos con una fuerte revictimización de las mujeres y de sus familias a partir de un gran desconocimiento del fallo y la reglamentación. Recuerden que todo esto es para que ustedes vayan haciendo un análisis de cómo realmente están en sus unidades de atención. Podrían ir haciendo un checklist de, bueno, cuál es el nivel del desconocimiento del fallo y de la reglamentación en el lugar en el que estoy trabajando, cuál es el nivel de prejuicios de los funcionarios que no está permitiendo la aplicación del marco legal. También es importante identificar que no solo son los propios funcionarios y funcionarias los que tienen prejuicios, sino que incluso las mismas víctimas. Hay localidades en las que es mucho más fuerte, digamos, convicciones de carácter religioso, bueno, muchos más prejuicios y mitos en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluido la IVE. También el tema de que la falta de información clara por parte de las entidades encargadas de la atención en salud, que incluye a los directivos, a los empleados administrativos, al personal responsable de la asistencia médica, se ha identificado como una gran barrera, asimismo como la ausencia de información clara, oportuna y veraz a las usuarias y sus familias, la actitud displicente, muchas veces agresiva en contra de quienes acompañan casos, de las familias, de las mismas mujeres, por parte del personal de salud. Es un asunto que es bastante también recurrente. Este fin de semana lo hablábamos muy particularmente acá en la ciudad de Medellín, se ponía como una gran preocupación por parte de los equipos que hacen acompañamiento de este tipo de casos. Asimismo, pues también lo veíamos, y así también se ha identificado por el seguimiento que la Corte Constitucional ha hecho, e incluso los dos informes que la Procuraduría ha proferido haciendo seguimiento a la implementación de la sentencia. La objeción de conciencia ha sido identificada como una de las grandes barreras para el ejercicio de la interrupción, debido, entre otras cosas, a la informalidad. Una barrera adicional también tiene que ver con la inadecuada selección de métodos para la práctica del procedimiento. Aquí es muy importante que recuerden que la OMS tiene la Guía Técnica de Aborto Sin Riesgo, que en este momento es el documento que trae como las instrucciones que deben ser aplicados en Colombia, después de que la resolución 4905 del 2006, que traía el lineamiento técnico, se cayó a partir de que, digamos, se declaró nulo el decreto 4444. Acá también es muy importante que empecemos a identificar si, digamos, las dificultades asociadas a la selección del método en los lugares en los que estamos trabajando están relacionadas con que no contamos con los instrumentos adecuados. Tener muy claro en qué lugares no hay AMEU, hacer el requerimiento al ministerio. El ministerio, les cuento que cuenta con algunos equipos de AMEU que ha estado identificando en qué lugares todavía no se tienen para poder hacer entrega de esos pues elementos. Entonces aquí es importante que ustedes también lo vayan identificando, que el personal no esté capacitado para manejar el AMEU también suele ser una gran barrera. Y da una gran improvisación, ausencia de criterios claros, a partir de lo cual no se justifica el método que se va a emplear y se ignora, digamos, las recomendaciones que al respecto existen. Aquí también, digamos, es recurrente el cobro de los medicamentos, de cuotas moderadoras y copagos a las mujeres. Tengan también muy presente que las víctimas de violencia sexual por la ley 360 y el protocolo de atención a las víctimas, digamos, están exentas del pago de las intervenciones que en este tipo de casos se tengan que realizar. Y asimismo, les recuerdo que
ha sido una gran barrera las intervenciones de los funcionarios del ICBF y muchas de las malas prácticas se han logrado identificar en casos en los que desde esta entidad se ha intervenido. Recuerden que también hicimos referencia a un protocolo, a unos lineamientos que el ICBF ha proferido para el manejo de los casos en interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es importante que no pierdan de vista que el ICBF debe hacer siempre sus intervenciones en los casos cumpliendo con las sentencias de la Corte Constitucional, pero también acatando las mismas disposiciones que en este lineamiento técnico se han definido. Recuerden adicionalmente que es muy importante tener en cuenta que cuando estamos frente a las interrupciones voluntarias del embarazo en casos de violencia sexual, tenemos la obligación de hacer recolección de evidencia médico-legal. También hemos identificado como una gran barrera la inadecuada articulación con el sector justicia y el desconocimiento de esta obligación, que tiene que ver con, en esos casos en los que hay un indiciado conocido, o hay una buena articulación con el sector justicia, con la fiscalía, pues es muy importante hacer pues guardar elementos que posibiliten tomar una muestra de ADN que luego pueda utilizarse en un cotejo de pruebas en un proceso de judicialización. Recuerden que por la ley 360 del 97 las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la recolección de evidencia médico-legal. Entonces ustedes, al estar interviniendo en un proceso de interrupción voluntaria asociado a violencia sexual, tienen la obligación de recolectar evidencias para garantizar ese acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y al acceso a la justicia en estos casos. Adicionalmente, recuerden que también es importante aquellas personas, porque nos acompañan no solo personas del sector salud, deben entregar toda la información para, en casos de salud lo llamamos una asesoría en opciones, igual se puede aplicar para el sector justicia y el sector protección. Entregar toda la información relacionada con las causales y la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, pues también tiene todo que ver con la posibilidad y la obligación que nos convoca a quienes tenemos de alguna manera intervención con víctimas, también en cumplimiento de esta ley 360 del 97. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta como parte de las barreras que han venido presentándose en el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí es clave también tener en cuenta cuál es nuestro compromiso en este proceso de identificación de barreras y de las prácticas que en torno a la interrupción voluntaria hemos venido teniendo. Primero es clave que, como les decía, intenten hacer un checklist de cuáles son aquellas que se dan en el lugar en el cual están laborando, cuáles de esas barreras son de orden personal y cuáles son de orden institucional. De qué manera sería posible mitigar o erradicar las relacionadas con pues las que son bien de orden personal y bien de orden institucional, teniendo en cuenta qué actores hay que involucrar para lograr, digamos, de alguna manera, mitigarlas o erradicarlas. Creo que es absolutamente importante tener en cuenta que para ello es fundamental la elaboración de protocolos. La elaboración de protocolos nos puede permitir, después de que hayamos identificado todas esas barreras específicas, porque además de estas pueden existir muchas otras de manera particular que se vienen presentando en las entidades en las que ustedes laboran. Entonces, luego de identificarlas, poderlas incluir en los protocolos que recuerden que adicionalmente la circular nos está ordenando, la circular 031 nos está ordenando la elaboración de protocolos. Específicamente la circular hace la advertencia de que es para aquellos casos en los que se esté hablando de malformaciones del feto o acceso o peligro para la vida o la salud de la mujer, pero es una buena práctica la construcción de protocolos que detallen el proceso de atención, cómo debe hacerse desde el momento en el cual la mujer ingresa al servicio, pues a los servicios de ginecobstetricia, o ingresa a una determinada IPS hasta el momento en el cual se resuelve su motivo de consulta, que suele ser entonces la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos que empezar a trabajar en el diseño de esos protocolos, en aquello relacionado, bueno, en cómo los vamos a elaborar, cómo los vamos a diseñar y a quiénes debemos vincular. Entonces, este es un primer elemento que tiene que ver con esos retos a partir de cómo vamos a lograr ir del dicho al hecho. Entonces, creo que es muy fundamental que ustedes queden con ese compromiso de hacer una identificación de barreras previo a la posible elaboración de los protocolos. Vamos entonces a mirar ahora lo relativo a
algunos de esos modelos, haciendo la salvedad que les hacía pues inicialmente, y los criterios para el ejercicio de los derechos asociados a la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a mirar entonces las implicaciones que tiene eso, digamos, esa gran dimensión tan importante que tiene las dimensiones que tiene esa causal, que es la causal salud, que como lo decía en algunos lugares en los que estábamos, es una causal absolutamente generosa en la que pueden encuadrarse múltiples casos o hechos asociados pues como a la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a mirar desde lo práctico cómo puede certificarse y qué elementos deben tenerse en cuenta a la hora también desde la perspectiva jurídica de hablar de esa causal salud. Vamos a mirar luego entonces lo relativo al consentimiento informado, de manera específica cuáles pueden ser los modelos y los criterios a tener en cuenta. Recuerden que más que justamente pues modelos estamos hablando de unos criterios mínimos para el ejercicio de ese derecho, y el tema de la objeción de conciencia también a partir de una propuesta de criterios a tener en cuenta en la elaboración de ese derecho a la objeción de conciencia. Primero entonces el tema relacionado con esa causal salud, que tendrá que ser siempre certificada. Recordemos entonces que esa es una de las causales que trajo la sentencia 355, y la Corte Constitucional definió claramente que no se incurre en el delito de aborto cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer que esté certificada por un médico, que es conocido como el aborto terapéutico. Acá deben recordar que dentro de la propia causa la Corte Constitucional definió que el peligro no tenía que ser inminente, es decir, que el peligro puede venir de manera posterior o de manera sobreviniente, que estamos entendiendo la salud, entendida pues desde su dimensión de salud biopsicosocial, en atención a las definiciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho y que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12 también trae, y que no tiene que ser un especialista, sino que basta con que sea un médico, que puede ser un médico general, no es una junta de médicos, no es un staff, y que la ley 1090 del 2006 a reconocer el estatus de profesionales de la salud a los psicólogos, entonces está avalando que ellos también puedan certificar esta causal. ¿Cómo debemos entender la causal salud entonces? Debemos entender esa causal salud a partir de asumir que el derecho a la salud, digamos, le da contenido a esa causal. ¿Y por qué hablamos justamente del derecho a la salud? Pues entendiendo ese derecho a la salud a partir de la posibilidad del goce del bienestar, teniendo tres dimensiones claras, que son la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión social. Es decir, esas tres dimensiones están estrechamente relacionadas con el bienestar, que está directamente pues implicado la salud. Recuerden que la salud es la posibilidad pues de tener un bienestar. Entonces, dentro de esas condiciones y de este entendimiento de la salud a partir de estas tres dimensiones, se puede entender que la interrupción voluntaria del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas tres dimensiones esté en riesgo. Ahorita nos vamos a detener un poco en esta denominación de lo que puede considerarse riesgo y lo que pues los elementos que deben tenerse en cuenta para poder definir que se está generando un riesgo y que efectivamente se nos está generando la causal salud. Entonces, esto, según la Organización Mundial de la Salud, la definición de la salud también incluye el elemento de bienestar, que era lo que les señalaba anteriormente, como no podemos desligar la salud del bienestar y de estas tres dimensiones específicas. Entonces, cuando hablamos de ese elemento de bienestar, que es reconocido por la Constitución de la OMS, se indica que esta es un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no obedece solamente a la ausencia de infecciones o enfermedades o de riesgos o daños. Entonces es muy importante que nos ubiquemos inicialmente en esta definición, y acá es importante ver cómo esta gran interpretación de la salud asociada al bienestar y con estas tres dimensiones, pues implicaría, por ejemplo, que el proyecto de vida de una mujer pudiera verse afectado con la continuación de un embarazo que es incompatible con el diseño individual de dicho proyecto y que condiciona afectaciones a la salud de las mujeres, además de que causa diferentes tipos de daño, afectación de las expectativas de ellas sobre su bienestar futuro y con ello su proyecto de vida. Es decir, si un proyecto de vida de una mujer se ve truncado a partir
de, digamos, la afectación de sus expectativas de bienestar futuro, que eso está impactando de manera negativa su proyecto de vida, estaríamos hablando de una afectación al bienestar asociado a la salud en los términos que la OMS lo ha venido definiendo. Cuando hablamos del riesgo como un elemento básico para tener en cuenta en el ejercicio de la certificación o de, digamos, el entendimiento de la causal salud asociado a estas dimensiones, es muy importante tener en cuenta que ese riesgo, digamos, está asociado al riesgo, por ejemplo, de morir, al riesgo de contraer enfermedades o deterioros de la salud o a un riesgo social. Aquí nos vamos introduciendo en ese elemento social que ha sido, creo que, uno de los más difíciles de asimilar de esa definición de la causal salud en el entendimiento de la salud desde la condición bio, psico y social. Entonces, cuando hablamos del riesgo de morir, estamos indicando que este proviene del deterioro de la salud y que se haya producido justamente como el resultado de un proceso, pues del proceso de embarazo, y que ese riesgo esté asociado pues a la enfermedad, a una que existía o a una nueva que aparece durante el embarazo, y que adicionalmente ese riesgo de morir no solo está asociado a ese deterioro de la salud, como pues que puede ser aparentemente pues físico, sino que ese riesgo de morir también existe cuando se ve una descompensación psíquica provocada por el embarazo. Por ejemplo, el peligro del suicidio. Asimismo, el riesgo de enfermedad o deterioro de la salud implica pues, digamos, ir en contravía o disminuir la calidad de vida futura, y que eso va a generar algunas secuencias, o sea, algunas secuelas o consecuencias, y el riesgo social, que es el que se origina cuando el embarazo puede interferir con el proceso educativo, comprometer las posibilidades profesionales o laborales, o cuando la mujer vive, por ejemplo, en una situación de indigencia o existe incapacidad física o emocional para proveer educación y cuidados a sus hijos, o cuando el embarazo se origina en una violación. Quiero que se detengan mucho en este riesgo social, porque a partir de este riesgo social se puede justificar perfectamente una interrupción voluntaria del embarazo en atención a este criterio que puede, digamos, tener cualquiera de estos elementos que aquí son señalados. Miren, por ejemplo, la importancia de este concepto del riesgo en la aplicación de la causal salud consiste entonces en que para la interrupción del embarazo se debe documentar la presencia de un riesgo sin necesidad de que se requiera efectivamente que ese riesgo se haya consumado, ¿cierto? Sino que de alguna manera puede generar pues a futuro el daño en la salud o en la vida de la mujer. Por eso ese riesgo podrá ser pues la posibilidad de morir. Ese riesgo puede consistir en esa posibilidad de enfermar o deteriorar la salud física o mental, o el riesgo de afectar pues el bienestar, que puede ser físico, mental o social. Entonces, acá vamos a adentrarnos un poco en esas tres dimensiones, en la dimensión física, vamos a mirar también la dimensión mental y vamos a mirar esa dimensión social de la salud. Cuando hablamos de esa dimensión física de la salud, al hacer referencia a la causal salud, nos estamos refiriendo justamente a esa valoración de riesgos, atendiendo a esa definición que acabamos de ver, asociados con el embarazo para determinar una posible afectación a la salud física de las mujeres. Estamos hablando de la dimensión física, teniendo en cuenta por lo menos, aquí hay unas propuestas a partir de las cuales puede tenerse en cuenta cómo se puede ver afectada la salud en su dimensión física para justificar una interrupción voluntaria del embarazo, complicaciones médicas del embarazo que pueden tener efectos adversos sobre la mujer, cambios fisiológicos que se producen durante la gestación que pueden agravar un proceso patológico en la mujer, imposibilidad de continuar un tratamiento que puede deteriorar la salud de la mujer. Recuerden cómo lo veíamos en esos casos en los que se ha ordenado por profesionales de la salud la suspensión de tratamientos para salvar la vida de la mujer, debido a que ellos pueden generar pues los abortos o la terminación del embarazo. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara al definir que perfectamente se pueden realizar estos procedimientos siempre y cuando la mujer solicite y esté consciente pues del procedimiento que se va a realizar y solicite que se le desembarace. También pues la severidad de la enfermedad, cuando tenga pues impacto sobre el resultado del embarazo, es importante tener en cuenta que hace parte de esa dimensión física de la causal salud. Cuando hablamos de esa dimensión mental, que es la que más preguntas genera, quiero que también sepan que explícitamente existen instrumentos internacionales que incluyen
esta dimensión mental de la salud. Entonces, dentro de esos instrumentos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se los decía que está en el artículo 12, la Declaración del Programa de Acción de Viena, la Constitución de la OMS, que vimos en qué términos nos la está definiendo, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y en materia de DEX, o de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador. Esto para que tengan la certeza de que no están actuando en el marco de la ilegalidad o de la irregularidad, sino que hay disposiciones, además de las internas, de orden internacional que han contemplado la dimensión mental de la salud como elemento básico de la causal salud o de la salud como tal, lo cual permite justificar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en este tipo de casos. Cuando estamos hablando entonces de esa dimensión, debemos tener en cuenta que primero las afectaciones a la salud mental ocurren en diversos grados. No necesariamente pues vamos a requerir que siempre cuando hablemos de una afectación a la salud mental o de un riesgo para la salud mental, vayamos a exigir la existencia de una incapacidad absoluta o de una enfermedad mental severa para poder certificar esta causal. Acá también es claro que puede estar comprometida, pues la salud mental puede estar comprometida por mucho más que la locura o la demencia. No debemos exigir que esto, que pues lo pongo entre comillas porque sé que no es el término más adecuado, pero que lo quise utilizar para lograr un entendimiento, no vamos a exigir que las mujeres estén bajo esta categoría de locura o de demencia para poder certificar una afectación a la salud mental. El alcance del concepto del trastorno mental, recuerden que aquí hay unos factores que tienen que ser analizados, quienes trabajan desde la perspectiva médica, desde la perspectiva pues de la psicología y demás, conocen que hay factores que tienen que ver con la precipitación y factores que tienen que ver con la consolidación de trastornos o también de este tipo de enfermedades como tal. Y lo que tenemos es que en atención al desarrollo de esta dimensión mental de la salud se ha ampliado el concepto de trastorno mental para incluir, por ejemplo, el dolor psicológico. Entonces, el dolor psicológico hace parte de esa dimensión mental de la salud y puede certificarse para efectos de lograr una interrupción voluntaria del embarazo. La angustia o el sufrimiento emocional, que es quizá una de las más utilizadas en la práctica cuando hacemos el acompañamiento de los casos. ¿Está asociado con qué? Todo eso está asociado con la pérdida de la integridad personal y de la autoestima causadas, por ejemplo, ¿con qué? Con los embarazos productos de una violación o en los casos en los que el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida, como la anencefalia o los diferentes síndromes que nos están generando incompatibilidad con la vida. Entonces, ese dolor psicológico y la angustia o el sufrimiento emocional perfectamente puede, digamos, darse en estas categorías. Por eso les decía y les insistía mucho que cuando estamos frente a un caso de malformaciones del feto, perfectamente podemos también, de alguna manera, certificar una afectación para la dimensión mental de la salud de la mujer y que puede ser mucho más fácil la atención de la misma a partir de estos criterios o de estos elementos. Adicionalmente, quiero que también nos detengamos en ya el asunto específico de la dimensión social de la salud. Cuando hablamos de esa dimensión social de la salud, que también es reconocida abiertamente como parte de la salud en disposiciones internacionales, aquí por ejemplo recuerden que les contaba cómo estos grandes comités y cómo estos organismos que hacen seguimiento a los pactos, convenios y documentos internacionales que tienen, digamos, disposiciones al respecto, se pronuncian a través de observaciones o de recomendaciones. Aquí por ejemplo la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pues hace referencia a esta dimensión social de la salud y pues digamos de manera clara está señalando que la salud en su dimensión social se relaciona con el bienestar social, en cuya comprensión se debe incorporar. Por ejemplo, la idea de pobreza, que no solo debe reducirse a ello, a motivos económicos. Cuando hablamos de la dimensión social de la salud, no solo estamos hablando de motivos económicos, por aquello de que una mujer pueda solicitar una IVE, por alguna carencia o destitución o falta de algo, de alguna condición específica, sino que también se puede hacer parte dentro de la elaboración de una determinada certificación, dentro de esa dimensión social, lo relacionado, por ejemplo, a las exclusiones sociales, dentro de las cuales
las mujeres tengan hayan tenido pocas posibilidades de trabajo, de educación o limitadas condiciones para lograr una integración social a partir de la existencia de diferentes barreras de carácter cultural o legal. Y dentro de esa dimensión social, además pues de la posibilidad de argumentar la idea de pobreza, la idea de exclusión social, también se puede hacer referencia a la marginalidad entendida, así como, digamos, la imposibilidad que se tiene para garantizar el acceso a ingresos, a servicios públicos, a unas necesidades básicas satisfechas que permitan el goce efectivo de derechos de quien estamos atendiendo. Cuando hablamos entonces de esta dimensión social, resulta muy útil, sobre todo para quienes trabajan pues en el sector salud, echar mano de los determinantes sociales de la salud que la OMS también ha desarrollado. Y dentro de esa dimensión social y de esos determinantes sociales sabemos que hay unos elementos importantes, como por ejemplo los determinantes socioeconómicos, el estado de salud ya de manera específica en el caso concreto que estemos evaluando, y las posibilidades de una adecuada atención en salud como elementos a tener en cuenta para poder certificar una posible interrupción voluntaria a partir de la dimensión social de la salud. Cuando hablamos entonces de esos determinantes socioeconómicos en el marco de los determinantes sociales, es importante tener en cuenta que allí estamos hablando de esa posición socioeconómica que afecta a los resultados en salud, que tienen una íntima relación con el bienestar individual. ¿De qué estamos hablando? De que si una mujer tiene una posición socioeconómica precaria, si no ha tenido un nivel de educación, digamos, que le posibilite pues un entendimiento de la situación o sobrellevar una situación de embarazo específica, y eso le está generando una perturbación, asimismo como su ocupación o los ingresos que ésta tenga, estos elementos nos están permitiendo hacer un análisis que hacen parte de la perspectiva socioeconómica para hacer análisis de esa dimensión social de la salud a la hora de hacer una certificación. Yendo un poco más a lo concreto, cuando hablamos de todo esto que acabo de decirles, al aplicarlo a las categorías operativas que puedan ustedes incluir en una certificación o en la caracterización de un caso específico, ustedes podrán tener en cuenta que, por ejemplo, la baja escolaridad o la necesidad de interrumpir la escolaridad por el embarazo. Si una mujer está argumentando que por esta circunstancia de un embarazo tendrá que interrumpir la escolaridad, esto viene siendo un elemento que puede utilizarse como criterio para certificar una afectación a la dimensión social de la salud, y por lo cual se puede realizar una interrupción voluntaria, o que se esté generando exclusión social o marginalidad por desplazamiento, por motivos asociados al conflicto armado, la condición rural que tenga la mujer, o las condiciones específicas raciales o étnicas. Si en atención a ello las mujeres están señalando que el embarazo está afectando o generará exclusión social o marginalidad, en atención a la confluencia de estos factores también se puede certificar. Adicionalmente, por ejemplo, que una mujer argumente que le está generando una perturbación la continuación de un embarazo porque ya tiene su maternidad satisfecha, es decir, ya ha alcanzado el número de hijos deseados, también se podrá operativizar la posibilidad de un alivio por salud en la dimensión social. O la imposibilidad de encargarse de los hijos por razones de empleo, incluido el trabajo no remunerado y el cuidado en el hogar, la ausencia también de políticas de atención a la mujer en embarazo. En fin, aquí cabe una cantidad de asuntos, como por ejemplo la imposibilidad de continuar con el vínculo laboral, la afectación, digamos, a partir en el proyecto de vida de una mujer con base en aquello que cada una considere como un estar bien, o sea, de acuerdo a lo que considero estar bien de manera individual, si se me está generando una gran afectación o una perturbación en mi salud por la continuación del embarazo, también debe hacerse una lectura desde la perspectiva de la dimensión social. Asimismo como la afectación de la salud de los hijos ya nacidos, o riesgos sociales y de salud asociados con la condición de ser hijos no deseados, maltratos, o pobres resultados en salud, aspectos sociales que generen un aumento de la vulnerabilidad de sufrir afectaciones de la salud física y la mental, como la pobreza, pues, o el embarazo temprano, que también sabemos que está muy asociado a la feminización de la pobreza y a los ciclos de pobreza para las mujeres jóvenes y adolescentes.
Así pues como todo lo relacionado a la predisposición a padecer una afectación de salud física y mental de continuarse con un embarazo, ausencia de redes de apoyo, ausencia de corresponsabilidad de la pareja o ausencia de la pareja, ausencia de apoyo social para madres solteras, son elementos o categorías operativas que pueden ser utilizadas en la dimensión social a la luz de lo que se ha definido o que debe entenderse como esa dimensión social. ¿De dónde aparece toda esta justificación o explicación que acabo como de compartirles? Es todo el desarrollo que de la causal salud se ha hecho por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que ha sido bastante utilizada en lo práctico desde el acompañamiento de los casos. Es uno de los textos que ustedes tienen en la bibliografía y que el objetivo es que lo hagan un material de consulta, de análisis y también pues como de discusión. Esta es la página en la que pueden encontrar material similar. Es el texto Causal Salud, lo tienen ustedes en la bibliografía y es bastante útil para, digamos, el análisis de todas estas dimensiones, de los criterios, y creo que les ayudará bastante cuando tengan que aterrizar la realización de determinados certificados o de documentos ya pues específicos en los que puedan poner en práctica esto que desde la teoría se ha señalado. Vamos a mirar un poco la propuesta de un modelo de certificación. Miren, por ejemplo, este es un modelo que trae una información general acerca de el riesgo para la salud o la vida como consecuencia pues de la continuación del embarazo. Aquí es importante tener en cuenta cómo ustedes deben de nombrarlo como certificación. Ustedes lo que hacen es una certificación y debe aparecer la palabra certificación en alguna parte del escrito, porque de lo contrario no estaremos dándole cumplimiento a la obligación que trae la causal, y es una certificación. Recuerden que ustedes no están dando una autorización, no están dando un aval, están certificando una condición. Y bueno, este modelo lo que propone es que el documento contenga una información en la que hagan referencia pues al número de la historia clínica, a que certifican que han valorado a la mujer, en la que hagan una adecuada individualización de ella, de las semanas de gestación que tiene, y hacer un desarrollo de los factores o condiciones en atención a lo que acabo de explicarles, a condiciones asociadas a la salud física, a condiciones asociadas a la salud mental, a condiciones asociadas a a la dimensión social, desde los factores socioeconómicos, culturales, bueno, toda esta cantidad de argumentos que acabo de compartirles. Miren, por ejemplo, el modelo como propone, después de que se haga esa descripción particular de factores o de condiciones, indicar que, como por ejemplo al interactuar con el estado de embarazo, se pone en riesgo todos esos factores. Al interactuar con el estado de embarazo ponen en riesgo la salud, entendiendo riesgo de la manera a partir de la cual también está previamente definido, pone en riesgo su salud o su vida en este momento a corto, mediano o largo plazo, ya que está desencadenando o podría desencadenar consecuencias a nivel de. Ustedes podrían detallar en atención a las características que tenga el caso, si en este caso, en el caso particular, el riesgo para la salud es ya, o sea, es inminente, o si sería a corto, a mediano o a largo plazo, y acá señalar efectivamente si obedece a la salud emocional, a la salud pues física y a la dimensión social. Este certificado, por ejemplo, carece de fundamentación. Acá falta un cuadrito adicional y la dimensión asociada a la dimensión social, pero efectivamente hace parte y puede agregarse para cumplir con digamos, todo lo que hemos venido señalando. Entonces acá el modelo propone pues que el profesional indique que ha llegado a esas conclusiones mediante la elaboración de la historia clínica, la aplicación de su saber médico y de la situación específica o el análisis específico de la paciente. Importante anexar documentos si se tienen que puedan, digamos, soportar el concepto proferido, si se han hecho otras valoraciones previas, pues la historia clínica previa si se tiene, bueno, si se han utilizado otra suerte de ayudas, y dejar muy claro que se certifica que la continuación del embarazo de alguna manera constituye un riesgo para la salud o la vida y de la paciente particular, y que por eso es importante
la práctica del procedimiento, pues que se recomienda la práctica del procedimiento, y acá vendría la firma del consentimiento por parte del profesional. Quiero que lo tengan porque después de haber conversado con ustedes en las regiones, estuve recibiendo algunos correos e incluso llamadas en los que empezaron como a requerir información frente a cómo hacer los documentos, y por eso quise traer estos modelos que pueden ser bastante útiles, yendo del dicho al hecho para la práctica del ejercicio en la cotidianidad. Recuerden entonces que cuando estamos hablando particularmente de estos certificados asociados a la causal salud mental, puede ser expedido por el médico o médica general y por el psicólogo o psicóloga. Digamos, lo pueden hacer ellos, o el psicólogo o la psicóloga, no lo tienen que hacer ambos, o sea, es un asunto disyuntivo, no es conjuntivo. No podemos exigir que para poder realizar una IVE por causal salud asociado, por ejemplo, a la dimensión mental, vayamos a exigir que se dé una certificación del médico y del psicólogo, porque estaríamos pues generando una mala práctica. Ahora, vamos a mirar lo relativo al tema del consentimiento informado. Bueno, recuerden acá, creo que es muy importante, bueno, que no perdamos de vista que todo esto se hace en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que no solo estamos hablando de la regulación de los servicios, sino pues que estamos hablando del ejercicio de la ciudadanía, y a veces se nos olvida que los menores de edad también tienen la posibilidad de, digamos, de ejercer derechos, por más que que digamos, no se les reconozca el estatus de ciudadanos y ciudadanas porque no tienen 18 años. Pero sí es muy importante tener claro que a pesar de ello tienen la posibilidad de autodeterminación y de tomar decisiones en atención, recuerden, a la madurez y al nivel de autodeterminación que tengan. Entonces, por ello, recuerden que el consentimiento informado aplica, pues obviamente para menores de 14, pero también para mayores de 14, y en términos generales es esa manifestación libre y voluntaria de la gestante que solicita y consiente someterse a una IVE que no es constitutiva de aborto, para lo cual debe haber recibido información que debe ser lo suficientemente clara, real, completa, oportuna, veraz, entonces el consentimiento informado deberá tener este tipo de información: los derechos, el procedimiento, los riesgos y los efectos para la salud y la vida de la mujer. Debe suscribirse con antelación al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, no dejarlo para el último momento antes de que estemos ingresando a las mujeres al quirófano. ¿Por qué? Porque no es el momento más adecuado, no es el momento más oportuno. Ello no nos va a garantizar que las mujeres lo hayan leído con calma, con detenimiento, sin la angustia y el temor o los nervios que les puede generar estar prontas a ingresar a una sala de procedimientos o al quirófano. Por eso entonces debe hacerse con antelación al procedimiento de IVE, si va a ingresar al quirófano en un aborto, pues cuando ya se va a hacer, por ejemplo, un curetaje, o antes de que iniciemos el procedimiento de aspiración manual endouterina, o que iniciemos el suministro del medicamento si vamos a hacer un aborto farmacológico. Además, recuerden que es absolutamente importante anexarlo a la historia clínica, asimismo como que este consentimiento informado no se debe reducir a la formalidad de firmar el formato. El documento como tal, el escrito, que es el que más nos preocupa, es el medio. ¿Cuál es el fin? Lograr la información general, detallada, específica, que la mujer adquiera, que realmente pueda incorporar esa información para consentir la práctica del procedimiento. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que nuestra práctica médica y la intervención tiene que contribuir en el contexto de los derechos humanos a un ejercicio emancipatorio y del acceso a la salud para las mujeres. Y en la medida en que ellas puedan ejercer decisiones autónomas, responsables, a partir de la información que les aportemos, estamos cumpliendo con esta obligación. Debe reflejar la voluntad de la mujer, debe estar libre de coerción y discriminación, no se requiere obtener permiso, autorización o notificación de un tercero, deben suministrarlo las gestantes adultas y las mayores de 14 años, no existen formatos o modelos únicos. Las personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces requieren la autorización de padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija la intervención inmediata. Recuerden que esa es la regla general, pero que en todo caso se procurará conciliar el derecho de la paciente
a la autodeterminación con la protección de la salud sin menoscabar el consentimiento de la menor de 14 años. Recuerden que las menores de 14 pueden decidir sin necesidad de la intervención de un tercero la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Como regla general, el consentimiento informado pues debe ser firmado por alguna persona que tenga capacidad para ello, y de existir, digamos, una contradicción, o el representante legal o quien está acompañando a la menor de 14 no desee suscribirlo, pues desde la interpretación de lo que la Corte Constitucional ha permitido en atención a los derechos sexuales y reproductivos y específicamente la posibilidad que tienen de decidir en la interrupción voluntaria del embarazo, ellas podrán hacerlo, suscribir el consentimiento informado. ¿Cuáles son esos mínimos que tiene ese consentimiento informado? Deberá tener una información general del procedimiento que se va a realizar, de los derechos que están, digamos, en juego en el procedimiento específico que se va a realizar. Habrá que explicar en qué consiste el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo elegido, cuáles son los efectos secundarios o los efectos que puede generar esa práctica del procedimiento, cuáles son los riesgos, especificar la causal de la que se trata, cuál de las tres causales estamos, digamos, manejando en el caso específico, y obviamente tendrá que tener las firmas, porque si hacemos todo y no tomamos las firmas, ello equivaldrá a que no tenemos un consentimiento ni la formalidad para demostrar que cumplimos con todo el procedimiento que se exige para garantizar el cumplimiento de este derecho. Miremos, por ejemplo, les traje dos modelos, uno para la realización de aborto con medicamentos y otro para la interrupción voluntaria con tratamiento quirúrgico, dilatación y aspiración. Miren, por ejemplo, acá también es importante tener el número de la historia clínica, la identificación pues, del lugar en el que estamos realizando el procedimiento, la información general, y es bueno, acá es hablar acerca de que en Colombia existen 3 causales específicas que han sido permitidas por la Corte Constitucional, en qué consiste la interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos, porque este consentimiento informado específico es para el caso de asociado al tema pues de medicamentos. Entonces explicar un poco en qué consiste desde el punto de vista médico. Lo tercero, también es importante hacer referencia a cuáles son esos efectos secundarios. Entonces acá, por ejemplo, pues está que es frecuente que después de la toma del medicamento, que en términos generales son tolerables y no representa un peligro, entonces que es frecuente que se presenten las náuseas, el escalofrío. 1 de cada 3 mujeres, ¿recuerdan lo que les decía? En algunas ciudades hacía referencia a que si nosotros logramos el detalle de, por ejemplo, el número de casos, eso genera un nivel de tranquilidad en las mujeres tremendo. Y pues muchas veces los riesgos o los efectos que se identifican suelen generar alarmas, y si utilizamos, por ejemplo, números de realmente la probabilidad de que se presenten, pues eso está dando una información mucho más específica que puede permitir a la mujer con mayor tranquilidad consentir la práctica del procedimiento de manera específica. O miren, por ejemplo, acá también se dice el riesgo de la interrupción voluntaria pues por tratamientos con medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de posible hemorragia? El número real de mujeres que pueden tener hemorragias. Aquí este modelo nos está diciendo que 1 de cada 800 mujeres puede presentar esa hemorragia, que la infección se presenta, por ejemplo, en 1 de cada 1000 mujeres, que las alergias pues también se presenta de manera extraña, que se presenta en 1 de cada 8000 mujeres. Entonces, digamos que acá, de manera general, pues se hace como un despliegue de los posibles riesgos que puedan presentarse. Luego, entonces, tenemos el consentimiento, que sería pues la manifestación específica de la mujer, en el que pues está afirmando, asintiendo, permitiendo la práctica del procedimiento. Acá estaríamos detallando cuál es la causal específica y pues efectivamente eso de la libertad y la voluntariedad, que es importante que quede específico, que ella manifiesta que de manera libre y voluntaria está aceptando que se practique pues el procedimiento, asintiendo que se le informaron, que se le especificó todo lo que los riesgos y las implicaciones que tenía. Y recuérdenlo, el 7º elemento es absolutamente importante, las firmas. Este modelo, por ejemplo, propone que se dé la firma del paciente, la firma del médico, la firma del acompañante y la firma
de la persona que realizó la orientación del caso específico. De todas maneras, siempre es muy importante que cuando vamos a ingresar a una persona al quirófano, pues tenga un acompañante, sea su representante legal o no. Si estamos hablando de mujeres menores de edad, ojalá sea una persona pues mayor de edad. Miren, por ejemplo, cuando estamos hablando del consentimiento informado para el aborto por dilatación y aspiración, ¿qué elementos es importante tener en cuenta? Acá también estamos hablando de una información general de las 3 causales, en qué consiste la IVE por dilatación y aspiración, pues una explicación general de cómo puede operar, que consiste en evacuar del útero los productos de la concepción mediante la dilatación del cuello del útero, con medicamentos, misoprostol o con instrumentos quirúrgicos, y luego la evacuación a través de una cánula y aspiración. Entonces aquí aparece ya pues que se hace a través de la utilización de anestesia y demás. El tercer elemento importante es entonces el riesgo de la interrupción voluntaria, los riesgos que pueden presentarse cuando estamos haciendo este procedimiento. De nuevo, el expresar los posibles riesgos haciendo una referencia cuantitativa a los casos que realmente la evidencia médico-científica tiene. Acá, de antemano les digo que tuve muchos problemas en conseguir estos documentos. La persona que me los hizo llegar escaneados, pues creo que fue un escaneo bastante regular, pero de todas maneras nos posibilita entender la esencia de lo que quiero que les quede muy claro, y que pierdan tanto el miedo a esto que es lo asociado a efectivamente cómo materializarlo y cómo realizar esos procedimientos de manera específica. Acá miren, por ejemplo, entonces también cómo se señalan las causales de manera específica, como un elemento que hace parte de ese consentimiento, y luego pues también vienen las respectivas firmas. Acá la resolución 4905 del 2006, que la tumbó, cuando se cayó el decreto 4444, pues también traía un modelo para el consentimiento informado, y acá también aparecen unos elementos a tener en cuenta, solo que creo que da mucha prevalencia al consentimiento sustituto, por eso prefiero priorizar la utilización de los otros 2 modelos frente a la utilización de este modelo, que prioriza el consentimiento sustituto. Recuerden que la regla general es, si estamos en casos particularmente asociados a menores de edad, que es lo más problemático, si estamos, la regla general es que siempre lo firme la mujer directamente implicada en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Si estamos con una menor de edad y una menor de 14, si estamos con una menor de edad, lo deseable es, si es entre 14 y 18, ya como menor adulta podría firmarlo. Si estamos hablando de una menor de 14, la regla general es que, pues, si existe una persona mayor de edad que esté con ella, lo firme esa persona, pero si no, lo puede firmar la menor de 14, y no deberíamos generar una barrera. En atención a lo que la Corte Constitucional ha venido señalando, exigirlo sería generar una barrera para ella. Si no le realizamos una interrupción voluntaria del embarazo, porque no hay su representante legal no firma el consentimiento informado. Basta con que lo haga una persona mayor de edad, y si no se cuenta definitivamente con esto, lo puede hacer esa menor de 14. Cuando estamos hablando entonces de estos temas problemáticos que nos generan retos, entonces vuelve a aparecer el tema relativo a la objeción de conciencia. Recuerden lo que la Corte Constitucional ha dicho, que debe ser coherente, responsable, individual, específica, que no obstaculice, que puede ser sobrevenida, que la TET 209 del 2008 trajo una caracterización específica, que la vimos ya en la sesión presencial, que la TET 388 también trajo una caracterización específica, que la circular también nos habla de una caracterización específica, y que un mal ejercicio de la objeción de conciencia viola los derechos humanos de las mujeres, cuando, por ejemplo, se expresan las opiniones personales con respecto al aborto, se trata de disuadir a la mujer para no realizar la interrupción, cuando se tergiversa o se omite la información sobre la disponibilidad legal de la IVE y los parámetros para el ejercicio. Recuerden que aquí la Corte se ha sido muy estricta diciendo que no nos podemos acoger a modelos para hacer el ejercicio de la objeción de conciencia. Estos modelos, por eso están entrecomillados, son parámetros que contienen los lineamientos mínimos a la hora de hacer un ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Vamos a mirar este modelo, por ejemplo, que nos propone. El modelo nos propone que inicialmente hagamos una identificación del profesional que va a hacer la objeción de conciencia. Entonces, pongo mi nombre identificado con mi cédula de ciudadanía, en mi registro médico, en mi calidad de ginecobstetra de la IPSX, desde donde se presta
este servicio, pues en el caso concreto para la EPS-X, debe crear objetos de conciencia para la realización de la IVE de la paciente. Aquí podemos también individualizar a la paciente. Lo segundo importante que debe tener esa objeción de conciencia es también hacer esa caracterización pues de la paciente, indicando la edad gestacional de la mujer y que ella ha acreditado la causal, enunciamos la causal, que es una de las 3 hipótesis permitidas por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C355 del 2006. El tercer elemento es entonces indicar que se está haciendo ejercicio del derecho a la objeción de conciencia reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C355 del 2006, específicamente en la T209, en la T388 del 2009 y en las demás decisiones posteriores, por lo cual, en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, adhiero al mismo de manera, y creo que acá es importante hacer referencia que lo estoy haciendo de manera individual, de manera expresa, de manera pacífica, coherente, responsable, fundamentada y específica para el presente caso. O sea, aquí estamos recogiendo eso que desde el dicho hemos venido señalando que debe contener ese ejercicio de la objeción de conciencia. Acá el cuarto elemento es fundamentar esa objeción de conciencia. Recuerden que la Corte ha dicho que no basta simplemente con poner en juego la opinión del médico, no es eso la objeción de conciencia. Se debe dejar muy claramente los fundamentos a partir de los cuales estoy ejerciendo ese derecho. Entonces, por ejemplo, podríamos decir cuáles son esos fundamentos, indicando que mi derecho a objetar conciencia se encuentra soportado en los siguientes fundamentos. Entonces ahí explicaríamos si son manifestaciones íntimas e irrenunciables convicciones morales, filosóficas o religiosas. Entonces, por ejemplo, pues porque soy católico, apostólico y romano, entonces tengo una firme convicción de que el derecho a la vida debe ser respetado en todas sus manifestaciones, más allá de consideraciones legales. En fin, aquí ya se hace obviamente una justificación, ojalá muy detallada, enunciando esos fundamentos a partir de los cuales como objetor voy a hacer el ejercicio de ese derecho. Como un quinto elemento les propongo que es importante vincular en ese ejercicio de la objeción de conciencia una declaración en la que usted como objetor indique que en el ejercicio de su objeción de conciencia no obstaculizará la garantía del derecho fundamental a la vida de la paciente ejercido en el marco de los derechos humanos de las mujeres. No impondrá cargas desproporcionadas ni a esta, ni a sus acompañantes o a la entidad de salud para la que usted labora, en las acciones que se definan para materializar su derecho a la IVE en cumplimiento de las disposiciones legales y jurisprudenciales, protocolos y demás normatividad vigente que regula la materia. Tercero, que remitirá de manera inmediata a un profesional no objetor para que se realice la IVE a la mujer. Y cuarto, que hará llegar copia del presente escrito al Tribunal de Ética Médica competente por ser esa la autoridad responsable de verificarlo por usted expresado en este documento. Esto en cumplimiento de lo que la Corte ha dicho en sus sentencias. Entonces ahí, acto seguido, ustedes firman, o el profesional objetor se identifica claramente con su cédula, nuevamente con su registro médico, con su teléfono, con su dirección, con su correo electrónico, y recuerden poner la copia al Tribunal de Ética Médica. Entonces, esta es solo una propuesta, recuerden, no deberán existir modelos, pero me parecía importante que pudieran tener un elemento desde lo real, desde lo material y concreto frente a cómo utilizarlo. Eso que hemos venido definiendo como son los elementos de la objeción de conciencia. Recuerden que entonces deberá quedar consignada de manera escrita en la historia clínica. Y usted puede tomar una copia de esa historia clínica y remitirlo al Tribunal de Ética Médica. Esto que acabamos de ver, este escrito, yo recomiendo que vaya dentro de la historia clínica y a eso usted le toma la copia y le hace la remisión luego para verificar si esa objeción de conciencia era pertinente, si cumplía con estos elementos de ser expresa, pacífica, coherente, responsable, en fin, los criterios que la Corte Constitucional y la doctrina han definido para el ejercicio de este derecho. Antes de terminar entonces, vamos a mirar muy rápidamente un asunto que también se nos presenta como un gran reto a la hora de trabajar los temas asociados a la interrupción voluntaria del embarazo, para identificar rutas, protocolos y competencias. Yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta que lo más importante y lo que aparece en el centro de todo trabajo en red, todo trabajo interinstitucional, es una persona que son ustedes y una persona que es a quien estamos atendiendo.
Por eso es muy importante poder tener en cuenta que, pues claro, acá siempre van a aparecer elementos asociados al yo, a la subjetividad, que lo hemos estado analizando todo el tiempo. Por eso siempre es muy importante, cuando hablamos de ese trabajo, en repartir del yo, de esa persona que soy yo, que tiene que activar una ruta específica, una ruta de atención que aparece como en un segundo nivel, aplicar unos protocolos internos para poder materializar ese trabajo en red, ese trabajo interinstitucional. Cuando estamos hablando de ese yo, pues tenemos que entender que las atenciones se deben enmarcar en la búsqueda de la restitución de derechos, que tiene que haber un trato digno, un compromiso con ese trato digno, que es diferente al buen trato al cliente, porque recuerden que cuando hablamos de la salud estamos hablando de la salud en sus dos dimensiones, como derecho y como servicio. Y lo deseable es que cuando estamos haciendo este trabajo interinstitucional, pues tengamos muy en cuenta el trato digno, no solamente a la dimensión del cliente, sino a la dimensión de esa otra persona, de ese otro ser humano que está, digamos, esperando a tener una atención. Recuerden también la garantía de los principios como la confidencialidad, tener en cuenta también evitar reinterpretaciones, revictimizaciones, la importancia de ser sensibles con temas como violencias. La causal violencia sexual nos pone un gran reto de cualificarnos en la atención a víctimas de violencia sexual para aquello de los casos de interrupción voluntaria asociados a la violencia sexual. Hay que tener mejor dicho, es una condición sine qua non inexorable, sensibilidad y el trabajo desde la perspectiva de género y de todo lo asociado a las violencias. Así también, pues, el uso adecuado del lenguaje, evitar términos revictimizadores, entender también que es importante tener una escucha activa y sensibilizarse con la situación específica que está atravesando ese ser humano que estamos atendiendo. Aquí también es importante comprometerse con la remisión y el seguimiento de los casos, desculpabilizar a las víctimas, entender lo que les he insistido tanto, el proceso de atención tiene que contribuir al fortalecimiento de la autoestima y un proceso emancipatorio para las mujeres como ciudadanas, o en el marco de una atención en derechos humanizada, ofrecer información clara, precisa y oportuna, valorar los riesgos. Y por eso para la atención es muy importante, pues primero creerle, sobre todo cuando estamos hablando de casos en los que está en juego la presunción de buena fe, en casos como violencia sexual, en casos, bueno, en los que podemos entrar a generar, en casos en los que se hacen atenciones en la dimensión de la salud mental, pues hay que creerle a las personas que estamos atendiendo. Asimismo, es importante dejar que las personas se manifiesten sin que se den juzgamientos, sin que se genere, digamos, señalamientos revictimizantes a quienes estamos atendiendo, juzgamientos. Por eso es muy importante que recuerden esa enseñanza tan chévere que ustedes mismas lo denominaron, creo que fue en Villavicencio, cuando decían, pues no nos podemos poner la toga quitándonos la bata. Entonces hay que cumplir su trabajo de manera cálida, oportuna, eficaz. Solo el juez o la jueza juzga, y la Corte Constitucional, recuerden que también lo ha señalado. Ustedes deben ser sensibles, intentar eso que es tan complejo, pero es pues una posible neutralidad ante los hechos, no calificar a partir de criterios morales, es que es bueno que las mujeres aborten, es que es malo que las mujeres aborten. No es ni bueno ni malo, es un derecho que ya está concebido, que ya está permitido, y a partir de allí tenemos que dar nuestra intervención. Preguntar solo lo necesario, solo lo requerido por su instancia, no debemos preguntar ni más ni menos. Si nosotros recogemos la información necesaria, no vamos a tener que estar volviendo a hacer múltiples interrogatorios a las mujeres cuando llenamos las historias clínicas, cuando estamos recogiendo información para hacer las respectivas certificaciones. Ojalá tengamos estos criterios previos o elementos como derroteros generales que nos permitan tener preparadas las entrevistas o las intervenciones que vamos a tener con las personas a las que estamos atendiendo. Además, recuerden, por ejemplo, en la atención de víctimas, cuando estamos hablando concretamente de víctimas, que es importante generar empatía. Sentir empatía con el caso no significa hacerse cargo del dolor del otro, sino cumplir con un proceso de atención con enfoque de derechos. Es muy importante escuchar, es la acción más importante cuando estamos en procesos de atención. La escucha es lo más importante. Todos estos elementos son muy útiles
a la hora de ustedes generar protocolos. ¿Por qué por qué lo traigo a colación? Porque recuerden que tienen la obligación de generar protocolos de diagnóstico y que la invitación es a que esos protocolos de diagnóstico vayan más allá de lo que se ha exigido, que es que sean protocolos de diagnóstico para casos en los que esté involucrada la causal salud, sino que podamos generar unos protocolos de diagnóstico o unas guías al interior de las instituciones con las que trabajamos que incluyan el manejo de los casos, de todos los casos, a partir de de tener en cuenta al diseñar esos protocolos estos elementos. Entonces, es importante en esa escucha mostrar interés por lo que se está narrando, evitar interrumpir la comunicación y actuar de manera prioritaria y celera. Adicionalmente, no centrarse exclusivamente en lo forense. Muchas veces solamente interesa, a veces nos vamos a los extremos, en la mayoría de veces, sobre todo en el sector salud, poca prevalencia se da a la recolección de evidencia médico-legal o forense, pero hay otros casos en los que es excesiva digamos, la preocupación por ello, dejando de lado la atención en salud de manera pues específica. Las decisiones que se tomen deben de hacerse bajo el criterio de bienestar de la víctima, pero no se debe perder de vista también la familia, cuando digamos hay un contexto en el que hay inmersas familias, porque ese bienestar de la víctima, de la familia, genera un bienestar en la víctima y viceversa. Entonces, de aquí también es importante tener en cuenta los espacios, la ambientación y tener en cuenta que si la tragedia fuera suya, si fuera su historia, ¿cómo le gustaría a usted ser tratado o ser tratada? En todo momento esa es la invitación, esa es como la apuesta ética que tenemos que tener en cuenta cuando estamos, digamos, trabajando en estos casos. Además de esos elementos que hay que tener en cuenta, al hablar de rutas de atención, creo que constantemente es una tarea en la que se embarcan las entidades y las instituciones que trabajan con estos temas y por eso muchas veces nos encontramos flujogramas, directorios que buscan dar cuenta esquemáticamente de los pasos a seguir para la atención, a dónde dirigirse, qué solicitarlo, cómo solicitarlo. Entonces aquí es muy importante no perder de vista que la pauta para la atención, digamos, en las rutas es tener muy claro las competencias asignadas legalmente, y que adicionalmente, pues, cuáles son las instituciones que vamos a identificar en atención a sus competencias que hacen parte de esa ruta para poder garantizar su funcionalidad. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, hay algunos posibles sectores que intervienen en un abordaje integral. Entonces sabemos que hay un sector salud que tiene unas obligaciones. Veíamos cómo la Corte Constitucional, por ejemplo, en la T388, daba instrucciones de la obligación de generar cátedras en educación en derechos sexuales y reproductivos que incluyan IVE. Esto es una obligación que hoy está vigente. Un gran interés por muchas personas de ustedes es cómo lograr que esto sea una realidad, cómo lograr que se materialice. Ustedes que tienen relaciones con la academia pueden empezar también a hacer activismo e incidencia para ello. El sector judicial, dentro del cual está Fiscalía, que es de donde se reciben las denuncias, Medicina Legal, que entrega cuando se hacen denuncias, hacen valoraciones de medicina legal, la Policía Judicial que se encarga, con quien nos tenemos que articular cuando tomamos muestras en casos de violencia sexual, tomamos muestras de ADN o elementos tenemos elementos probatorios de prueba. Tenemos que hacer, digamos, contacto con la Policía Judicial para efectos de lograr esa articulación interinstitucional. Las comisarías de familia, en algunos sectores, en algunos lugares, cumplen funciones de Policía Judicial. Acá se les ha otorgado, hay una resolución de la Fiscalía General que les ha otorgado funciones de Policía Judicial a las comisarías de familia, identificar si en los lugares en los que ustedes están, ellas tienen esas funciones. Aquí también el sector salud obviamente juega un papel absolutamente importante, son los responsables de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o en aquellos casos en los que las mujeres llegan, orientarlas, si por ejemplo fueron víctimas de una violencia sexual, para que formulen una denuncia ante el sector judicial, o si es una menor de 14, recuerden que no podemos ni debemos exigirle denuncia. Y el sector protección, que está el ICBF, todo el Sistema Nacional de Protección, las comisarías de familia, los planes, programas y proyectos que al interior de cada ciudad y municipio tienen las secretarías de bienestar, bueno, las entidades del Estado que cumplen un rol bien importante. Recuerden entonces que las instituciones de salud deben siempre atender de manera gratuita a las mujeres, denunciar los casos en los que se identifique, por ejemplo, que hubo una violencia sexual que va a generar una interrupción voluntaria del embarazo y atender esos casos.
El sector educativo no solo detecta los casos, sino que tiene la obligación también no solo de denunciar, sino de entregar información sobre la posibilidad de exigencia de derechos en el caso de IVE. Las instituciones de protección tienen la obligación de tomar medidas para garantizar el acceso a la IVE, los entes de control como Procuraduría, Defensoría y Personería de hacer vigilancia y control cuando alguno de todos estos no cumple con su trabajo. Aquí nos toca, creo que lo más recomendable es acudir a la Defensoría y a las Personerías porque con la coordinación y la dirección del Ministerio Público que está en cabeza de la Procuraduría, ya saben ustedes de sobra cuáles son los problemas que tenemos. Las instituciones del sistema judicial pues también tienen unas responsabilidades y los responsables de la investigación también. Recuerden que cuando hablamos de esos protocolos, a partir de que ya tenemos identificadas todos estos posibles actores generales y las competencias que tienen estas entidades, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos externos, o sea, cuáles son las normas que vamos a incorporar dentro de ese protocolo, las obligaciones generales y unos elementos internos que pues tiene que ver, por ejemplo, cuáles son las pautas de atención, cuáles son los profesionales que deben intervenir en ese procedimiento, si la trabajadora social, si la psicóloga, si en la institución tenemos trabajadora social y psicóloga, si el jefe de ginecobstetricia, cuáles son los insumos básicos, cuáles, digamos, a esos protocolos se les puede poner un marco teórico, digamos, desde los principios que los van a alimentar, cuáles son las guías rápidas para las intervenciones médicas, los insumos. A esos protocolos le podemos poner anexos como los modelos o los criterios mínimos. Y en esos protocolos recuerden que se debe buscar siempre pues la calidad de la atención, articular las acciones entre las diferentes unidades de atención de las entidades en las que estamos trabajando y tener en cuenta los enfoques diferenciados para garantizar esas atenciones específicas. Elementos internos en esos protocolos, digamos, es importante tener en cuenta algunos elementos internos, como por ejemplo, hasta dónde llega nuestra competencia cuando identificamos el caso, digamos, si contamos con esas guías rápidas de atención en las que se hable de cuáles son los derechos en la intervención jurídica, psicosocial, médica y del sector de protección, si contamos con espacios adecuados para cumplir con esos protocolos, entonces decir, por ejemplo, el espacio adecuado es este o la oficina en la que se van a atender estos casos es esta. Adicionalmente, es clave la documentación de los casos. La documentación de los casos elimina el subregistro y es muy importante que tengamos la documentación de casos para contribuir con ello. Si nosotros tenemos esa documentación de casos, pues vamos a contribuir con esto y también vamos a poder incluso hacer las remisiones anexando las fichas en las que documentamos los casos, si tenemos acompañar a esas remisiones los oficios. Es útil contar con los directorios institucionales en los que sí aparezcan las personas contactos, con teléfonos específicos, con direcciones exactas, con correos electrónicos. Es bastante útil tener esos elementos internos como anexos. Por ejemplo, si nosotros a un protocolo le ponemos un anexo de un directorio, es muy útil a la hora de hacer el acompañamiento de los casos. Ahora, dentro de esos protocolos también, además de la identificación del caso, de qué criterios vamos a tener en cuenta para la atención, de qué elementos vamos a tener en cuenta para las remisiones, incorporar cuáles son las pautas para el seguimiento. ¿Quién es la persona responsable desde lo logístico? Si contamos con esas herramientas para hacer esos seguimientos. Y en el país sí se puede y existen experiencias exitosas en las que el trabajo intersectorial ha logrado impactar positivamente los procesos de atención y seguimiento de casos de IVE. ¿Qué se ha identificado para ese trabajo en red? Pues que se cuenta con personal con estabilidad laboral, que esas redes hacen reuniones constantes en las que trazan planes de trabajo, en las que hacen procesos de revisión y retroalimentación. En el sector salud se llaman mucho unidades de análisis. Nosotros desde lo jurídico lo llamamos clínicas jurídicas, en el que nos sentamos a analizar un caso, que si yo te remití un caso, entonces hice seguimiento al caso, porque mi intervención en un caso no termina solo cuando yo hago la remisión. ¿Cómo fue la atención cuando llegó a tu entidad? ¿Cómo fue la atención cuando llegó a la otra entidad? Con la participación de todos los sectores, y es bien importante también involucrar a algunas personas de la comunidad, de la sociedad civil, cuando estamos haciendo ese trabajo en red. Hay entonces en las entidades territoriales espacios en los que esos comités o mesas pueden estar direccionados por las secretarías o las direcciones de salud, deberán contar con la participación de todos los sectores, ojalá también del Ministerio Público y de las personas que hayamos identificado como aliadas.
Esto es una buena práctica y es un reto lograrlo. Cuando estamos hablando de la creación o el fortalecimiento de estas redes, entonces primero debemos identificar la oferta de instituciones presentes en el municipio por sectores y por competencias, establecer si existe o ha existido en el municipio alguna red que haya tenido un trabajo exitoso para ver si nos plegamos a ella y le metemos el tema de interrupción voluntaria del embarazo, o si creamos una red o un colectivo que dinamice el tema de interrupción voluntaria. Vamos a definir líneas de acción de esa red. Entonces aquí, solo un elemento, no es la ruta no es el flujograma. Un elemento del trabajo interinstitucional en una ruta, por ejemplo, es la definición de un flujograma en el que, digamos, aparece dentro de ese flujograma clara esa ruta de atención. Dentro de esas redes interinstitucionales es útil establecer reglamentos para el funcionamiento de esa red que contengan, como les digo, esos directorios, que acompañen esos diagramas de flujo. Útil esto, o sea, es fundamental el consenso en las personas clave en cada una de las entidades y tener una ficha de remisión y notificación de los casos, más allá de la información que nos entrega también la historia clínica, para efectos de seguimiento y demás. Entonces, los registros y la documentación, recuerden que evitan la revictimización, porque si hacemos un adecuado registro no vamos a tener que estar preguntándole constantemente a las mujeres que atendemos, evitan la revictimización y una adecuada atención, ayudan en el seguimiento y agilizan el trabajo interinstitucional, transmiten un mensaje de importancia a la víctima. Si sienten que su caso, por ejemplo, está siendo manejado a través, por ejemplo, de una guía, de una ficha de documentación en la que estamos consignando detalladamente todos los casos. Entonces acá pues es importante todo eso, establecer en ese proceso de atención, cuando estamos documentando los casos, orientación en derechos que hacen parte de esa ruta, cuál va a ser la estrategia de acompañamiento a la persona y a la familia por las instituciones que hacen parte de la red, establecer las acciones específicas y los responsables, definir esos procesos de evaluación permanente del manejo de los casos, y de desarrollar planes de mejoramiento con tiempos y con responsables. Y recuerden todo el tiempo que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Eso lo dice el artículo 123 de la Constitución. Las ciudadanas tienen derecho a ustedes a exigir el cumplimiento de sus obligaciones. No se enojen por ello, no se incomoden por ello. La defensa, promoción y promoción de los derechos de ellas lo pueden hacer perfectamente cuando les solicitan información. Ellas no son clientas ni son usuarias, son ciudadanas en el ejercicio de sus derechos. Ustedes no les están haciendo un favor, no les están colaborando. Eso es clientelismo humanitario. Ustedes están cumpliendo con la obligación que trae el artículo 123 de la Constitución. En esos procesos de atención, cuando se aplican las rutas y los protocolos, entonces recuerden que no debemos hacer más preguntas de las necesarias, no debemos obligar a las mujeres a repetir los hechos reiteradamente, evitar preguntas incómodas, insinuar cosas. Si la víctima se está sintiendo incómoda, ojo, usted posiblemente no está cumpliendo bien su trabajo, algo está haciendo mal. Está bien que usted tiene que entenderse como el primer eslabón de una cadena. Es la imagen de la institucionalidad, no solo de su instancia, de la instancia que usted representa. Usted para la persona que está atendiendo es Estado. Entonces usted debe pensarse en términos sistémicos. Su trabajo antecede el de otra persona o el de otra institución y usted tiene que entenderse en esa integralidad. Si algún engranaje falla, se pierde el avance alcanzado desde quienes intervinieron inicialmente el caso hasta que llegó a sus manos. No es más importante la imagen corporativa o institucional. Usted debe tener siempre una actitud autocrítica del trabajo. Ello implica entonces tener espacios de evaluación interna y de ser posible externos. O sea, muchas veces nos molesta la autocrítica o los reclamos. Por eso es importante entender que lo único que importa acá no es la imagen corporativa. Recuerden que también es importante que usted exija a los superiores o a las instancias decisorias recursos, insumos apropiados, formulación y actualización, capacitación. Eso debe ser, esa formación debe ser una tarea constante. Acá no vamos a encontrar soluciones totales, siempre nos vamos a encontrar con seres humanos que están en el medio de la aplicación de rutas y de protocolos, flujogramas de las leyes, por eso sus actitudes pueden
ser un obstáculo o un dinamizador del proceso. Sabemos que hay dificultades de recursos, pero eso no puede ser una justificación y quedarnos solo en el lugar de la queja. Ustedes deben de esmerarse por el conocimiento de las competencias, ello disminuye la discrecionalidad, así como la creación de los protocolos. Utilizar modelos de trabajo convalidados y adaptados, es interesante ver cuáles experiencias han sido exitosas para replicarlas, y eso está en el medio de ese trabajo interinstitucional. Para terminar entonces, compañeros y compañeras, no contar con instancias, recursos suficientes no quiere decir que no podamos cumplir un trabajo interinstitucional que arroje resultados positivos. Las acciones deben centrarse en el lobby, nos toca hacer lobby, hacer incidencia ante los superiores, ante las entidades que hacen inspección, vigilancia y control, de modo que el tema que nos interesa, en este caso la interrupción voluntaria del embarazo, sea incluido en las agendas, en la asignación presupuestal, en la definición de prioridades. Entre tanto, las funciones de atención, si no tenemos recursos, si no tenemos suficiente equipos, si no hay suficiente personal, ustedes tendrán que continuar con las funciones de atención, prevención y protección de las víctimas o de las mujeres que requieran intervención en IDE, porque es un asunto de derechos humanos. Y pues de alguna manera tenemos que hacerlo, se puede, y tenemos experiencias positivas que así lo han indicado. Todos y todas hacemos parte del problema, pero también hacemos parte de la solución. Si hemos identificado que hay barreras y que hay malas prácticas en nuestras instituciones, si hemos sido tolerantes o las hemos dinamizado, hacemos parte del problema. Hoy ustedes, con la información que tienen, pueden hacer parte de la solución. Entonces, por eso, vamos del dicho al hecho. Hacemos parte de las alternativas, de las estrategias, con el compromiso que en el tema generemos. Esto recuerden que es un tema de derechos humanos que tiene en el centro de la discusión la causa por los derechos humanos de las mujeres, que no es un tema solo de las mujeres, que es un tema que incluye, que involucra a toda la humanidad. Recuerden lo que les dije la primera vez que nos encontramos por este medio, nos tenemos que poner las gafas. Espero que sigan con las gafas y que no nos sigamos haciendo malos de las gafas. Muchas gracias, eso era pues como lo que teníamos para contarles. Les reitero a las personas que se incorporaron después de que hicimos la instalación, pues que para nosotros ha sido absolutamente grato este trabajo con ustedes. Esta es la última intervención que tenemos, se acabó ya pues como el diplomado. Deseamos que en este camino de construir y de deconstruir el saber hayan tenido herramientas que les permitan resolver problemas en la cotidianidad. Quedamos acá en línea para escuchar, pues para ver las preguntas que tengan y mirar cómo podemos contestarlas. Un gran abrazo y recuerden que somos compañeros y compañeras y que vamos a seguir en esta misma ruta, acompañándonos para seguir en esto que es un gran trabajo, que es titánico, que es maratónico, pero que recuerden que desde su posición ética van a decidir si van a optar por estorbar, que es asumir una posición y tomarse en serio los derechos, o de su rol va a seguir siendo un papel pasivo, recordando que siempre tienen que preguntarse por la persona correcta en el lugar correcto. Un gran abrazo y bueno, nos seguiremos encontrando en la ruta. Frente a la pregunta que nos está haciendo Francisco, que dice que, buenas noches, yo quiero hacer una pregunta frente a la instauración de métodos de anticoncepción en menores de 14 años, teniendo en cuenta que se consideraría abuso si se brinda asesoría, que se considera abuso pues en menores de 14 años por presunción de derecho, me imagino que a eso es a lo que se refiere Francisco, si se brinda asesoría y la menor manifiesta su deseo de que se instaure un método de anticoncepción, ¿se estaría incurriendo en delito? No, Francisco, no se incurre en un delito.
si las menores de 14 años están solicitando, digamos, acceso a información y acceso material a métodos anticonceptivos, perfectamente se puede hacer, y esto está muy desarrollado ahora en el marco de los servicios amigables para jóvenes y está permitido, digamos, en Colombia actualmente. Aquí hay una pregunta que hace Angélica Rondón. Había entendido que la objeción de conciencia debía presentarla al médico antes de que llegara un caso. Recuerden que la circular exige que previamente las entidades de salud, las EPS y las IPS, identifiquen a su personal objetor y no objetor. Ese procedimiento se tiene que cumplir. Digamos, es una obligación que tiene la entidad de salud como tal. El profesional de salud podrá hacer objeción de conciencia en atención a eso que hubiese manifestado previamente a la EPS o a la IPS con la que labora, más concretamente sobre todo la IPS, podrá y deberá hacer objeción de conciencia en el caso específico. Digamos, en atención a aquellas características de que tiene que ser particular, específica, que puede ser sobrevenida. Recuerden que dijimos que hay unos médicos que tienen objeción de conciencia para unos casos dependiendo de la edad gestacional, o algunos dicen la tengo para violencia sexual y no la tengo para malformaciones, o muchos manifiestan mi objeción de conciencia, depende del caso y de las circunstancias específicas que se me presenten al momento de atender el caso. Por eso son dos momentos diferentes. Una es la obligación que tiene la entidad y otra es la posibilidad o la obligación que tiene el personal o el médico de realizar la objeción de conciencia en el caso específico. ¿Qué es lo deseable? Que en ningún momento los casos lleguen a un médico objetor. Si previamente yo como institución ya hice la identificación de qué médicos son objetores y qué médicos no son objetores, entonces lo adecuado es que en la IPS todos los casos de interrupción sean direccionados a un médico que no sea objetor. En un caso en el que no se cumpla con esa identificación o que falle, digamos, la atención por X o Y circunstancia, el médico podrá hacer la objeción de conciencia en los términos en los que estuvimos hablando y que señalamos. Francisco dice yo pensé que estaba errado, pero frente a una discusión con el SBF argumentaban que se estaría favoreciendo el abuso si se instaura algún método violando el derecho del niño. Francisco, acá debemos tener muy presente que el interés superior del niño, pues en este caso de la niña, se garantiza siempre que prime la libertad, la autodeterminación y la solicitud de esa niña, de esa menor de edad, de que se le proporcione información o acceso a un método anticonceptivo. Obviamente, nunca podrá hacerse en contravía de su voluntad, ¿no? Porque también tendremos que contar con un consentimiento informado que nos firme para autorizar digamos, la intervención con esta joven. Entonces, no podemos pensar que, porque estaríamos decidiendo por ella, decir que estaríamos conectando con un abuso sexual si se le interpone si se le posibilita el acceso a un método anticonceptivo. Es un tema bastante polémico, pero la Corte Constitucional también reconoce la posibilidad de que accedan a métodos anticonceptivos aún a esta edad. Eduardo, no entiendo tu pregunta. Dices, en la fase presencial entendí que la objeción es más a la sentencia. O sea, te refieres, claro, la objeción de conciencia es a las causales definidas en la sentencia, que son violación, que son violencia, por violencia sexual, que son malformaciones del feto incompatibles con la vida o riesgo para la vida o la salud de la mujer. Un profesional de la salud, que sería el obligado directamente de realizar la interrupción voluntaria del embarazo, en estos tres casos, que fueron los definidos por la sentencia, puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Y que efectivamente, como lo señalas acá, puede darse la objeción de conciencia en casos específicos. ¿En atención a qué? A que la Corte ha dicho
que la objeción de conciencia pueda ser de manera específica, de manera individual, en el caso concreto. Hemos identificado dificultades con algunos funcionarios y funcionarias del ICBF, por eso les recomiendo mucho que en la presentación que hicimos aparecen los lineamientos a partir de los cuales el ICBF debe hacer la intervención en los casos para evitar inadecuadas o malas prácticas en casos en los que el instituto tiene. De verdad que es muy grato pues saber que les ha sido útil lo que hemos podido abordar en el diplomado. Ha sido también en un tiempo pues rápido. Esperemos que puedan poner en práctica todo lo que hemos compartido con ustedes. De paso también agradecer como las manifestaciones bonitas que hay aquí en el chat, pues sí pudimos también estar en las ciudades, conociendo parte de las ciudades. Bueno, ya saben que haremos y proponemos el trabajo en red. Ahí quedaron con nuestros datos para que podamos resolver dudas y apoyarnos en esos casos difíciles. Recuerden que el derecho no tiene la última palabra tampoco, la certeza no la tenemos en el derecho. Hay algunos parámetros y criterios de actuación que nos ayudan a interpretar buenas prácticas y atenciones humanizadas, pero siempre el caso a caso es el que nos va a ir ayudando a poner en práctica y resolver los casos concretos. Un gran abrazo para todos. Aquí ya Alonso les ha puesto la dirección, el link para que registren la asistencia. Quedamos entonces en contacto. Que estén muy bien y un gran saludo para todas y todos.